Ok, Google, llévame a Calar Alto. Navegando a Observatorio de Calar Alto. Bueno, pues ya estamos aquí, acabamos de llegar al lugar donde tenemos los alojamientos reservados para este fin de semana astronómico que vamos a pasar aquí en el entorno de la Sierra de los Filabres y Calar Alto, y nos alojamos en el complejo de rural Eco Filabres. La verdad es que unas casitas rurales en la localidad de Bacares, un pueblecito súper pequeñito de apenas 200 habitantes en medio de la Sierra de los Filabres, que realmente merece la pena la visita. Bueno, y este fin de semana también vamos a compartirlo con Antonio de Walking to Sky, del canal de YouTube Walking to Sky y de la cuenta de Instagram Walking to Sky. Antonio también es un loco de la astronomía y la astrofotografía y de hecho viene listo con el equipo para montarlo esta noche, ¿no? Sí, del tirón. Vamos a ir a por todas. Acabamos de llegar hace apenas, no llegará ni una hora que estoy yo aquí y ya estamos haciendo planes para subirnos esta noche para el observatorio. Sin esperar, hacia arriba. Durante la primera noche los cielos de Calar Alto nos permitieron disfrutar de su majestuosidad hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. Ante la incertidumbre en la previsión decidimos subir tan solo a disfrutar del espectáculo del entorno y de la fotografía nocturna. Sin embargo, también fuimos testigos de la irresponsabilidad de muchos de sus visitantes, que entran por caminos de paso restringido y se dedican a iluminar las cúpulas mientras trabajan. Este es un problema creciente que, de continuar, acabará obligando al observatorio a tomar medidas contundentes y cerrar el paso de montaña. Si decidimos visitar Calar Alto, no debemos olvidar que nos encontramos ante un complejo calificado como infraestructura científica y técnica singular, con paso abierto al público, lo que es un privilegio. Y si queremos, por el bien de todos, que esto se siga manteniendo, debemos cumplir las normas del lugar. Bueno, pues sábado por la mañana, son ahora mismo en torno a las 9:15 y sobre las 11 tenemos la visita a los observatorios. Anoche parte de la gente se quedó aquí, intentaron montar los equipos, aunque según me han dicho entró un banco de niebla y finalmente no pudieron hacer nada. Yo tiré para arriba, para el observatorio, porque la previsión de anoche era buena, por lo menos era buena durante parte de la noche, y así fue. Me fui solamente con la cámara de fotos, trípode, para capturar algo de Vía Láctea, y la verdad es que el sitio es increíble. Para cualquier aficionado a la astronomía o astrofotógrafo, subir allí y simplemente disfrutar de los cielos que hay allí es algo increíble. Realmente si no disponemos del tiempo necesario, aunque a los astrofotógrafos como yo nos encanta subir a estos sitios y montar nuestro equipo y ponerlo a fotografiar, si no disponemos del tiempo necesario para ello, solamente subir con una cámara y un trípode ya nos va a hacer pasar un rato impresionante.
En torno a las 3 de la mañana más o menos me bajé porque empezaron a entrar bancos de nubes y bueno, pues hoy tampoco podíamos estirar demasiado la mañana porque tenemos que desayunar todavía y ahora en un ratito tenemos que tirar para arriba y en torno pues eso a las 3 de la mañana más o menos me bajé, pero me dio tiempo a capturar algo de Vía Láctea, hacer algunos timelapse y la verdad es que el sitio es impresionante para esto. En el camino de bajada además tuve la ocasión de ver algunos ciervos, además ciervos con grandes cornamentas prácticamente en la misma carretera, así que si venís por aquí muchísimo cuidado con correr por las carreteras de noche porque estos animales tienden a meterse dentro de la carretera y vamos, un accidente con uno de ellos puede suponer un percance importante, así que mucho cuidado. Y esto es Bacares, un pueblecito de unos 200 habitantes en el que estamos alojados. Un pueblecito, como veis, súper pintoresco, pero con el que hay que llevar cuidado con los GPS porque tienden a meter los vehículos por en medio del pueblo. Y bueno, como veis, son pueblecitos peligrosos para entrar con el coche. Bueno, y aquí tenemos a otra de las estrellas del fin de semana, que es Doctor Fisión, una persona súper conocida a nivel divulgativo en el mundo de la astronomía. ¿Y qué has hecho, Doc? ¿Nos has traído las nubes? Os he traído las nubes y luego además no, te voy a contar un secreto ahora que no nos oye nadie. A ver, dime. Se me ha olvidado la cámara del telescopio en Madrid. No jodas. Sí. Seguro que lo solucionamos. Le metemos otra cámara ahí y luego te paso las tomas y ya está. Había pensado usar la de seguimiento, pero claro, es una así 120, muy pequeñita. Un sensor pequeñito, Sí, claro. Para más, bueno. más dirigido a planetaria. Sí. Pero bueno, seguro que algo hacemos. De todas formas, con este De todas cielo maneras, va a estar complicado. pero seguro que subimos y aunque sea disfrutar aquí del ambiente, ver las cúpulas y demás y hacer algo de foto nocturna, algo sale. Eso he hecho. Bueno, pues seguimos con la visita al entorno del observatorio y ahora tenemos la guinda de la visita, que es el telescopio de 3,5 metros, que ya lo habéis podido ver en algún otro vídeo del canal, pero que la verdad yo personalmente nunca me canso de entrar ahí y disfrutar de esa bestia que hay ahí dentro. Bueno, pues dato interesante sobre este lugar que creo que no he contado nunca en el canal, y es que justo esta caseta que tengo aquí detrás, que como veis, pues una caseta algo cochambrosa, ¿vale? Para un entorno como el que estamos, es el origen de todo el observatorio en el que estoy, de todo el observatorio de Calar Alto, porque justo ahí detrás fue donde se tomaron durante varios años las primeras mediciones de este lugar, que dieron al final el emplazamiento exacto para montar el observatorio en el que me encuentro hoy. Desde este lugar que tengo aquí detrás se tomaron las primeras mediciones y se contrastaron con otro emplazamiento muy bueno que había también en Grecia. Evidentemente, como se puede ver, acabó ganando Calar Alto. Pues la cúpula que tenemos aquí detrás tiene 40 metros de altura y realmente, si lo ponemos en comparación con algo que pueda resultar algo más cotidiano, tiene aproximadamente la misma altura que la cúpula del Vaticano. O sea que realmente esto que tenemos aquí detrás podríamos casi compararlo como un templo dedicado a la astronomía.
Pues aquí estoy una vez más dentro de la cúpula del telescopio de 3,5 metros de Calar Alto. Es la cuarta vez que visito este telescopio y la verdad es que no me canso de venir aquí. Es realmente algo espectacular ver semejante instrumento, semejante telescopio. Estamos hablando de 3,5 metros de diámetro de espejo y aproximadamente 35 metros de distancia focal en una de sus configuraciones. Y la cúpula, bueno, pues ya lo veis, realmente es algo espectacular. En realidad estamos dentro de una cúpula de dimensiones similares al GTC, el Gran Tecan de La Palma, el telescopio óptico más grande del mundo. Y en este caso se trata de una cúpula sobredimensionada porque necesitan espacio arriba para tener unas grúas y cambiar los diferentes instrumentos del telescopio, que algunos de ellos están posicionados donde está el espejo secundario. Bueno, me ha costado cogerlo porque la verdad va preguntando de todo, se nota que tiene alma de divulgador. Pero aquí tenemos por fin a Ángel de Diario Astrónomo, más de 100.000 seguidores ya en Instagram, ¿no? Increíblemente, inexplicablemente. Impresionante. La verdad es que merece mucho la pena el contenido que hace en Instagram a través de los Reels, contenido de divulgación astronómica super pro. ¿Y estás metido en alguna otra red social o qué? Estoy en todas. Estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Facebook y en Twitch también, en Twitch, ¿no? También haciendo directo y ahora me vengo a YouTube. YouTube te vas a animar. Ahora. Pues nada, en cuanto abra el canal, también a seguirle por YouTube porque el contenido la verdad merece la pena. Bueno, pues terminamos la visita que acabamos de hacer y como siempre con Javi de Azimuth Spain, que ha sido un placer. Siempre que, el mío, el nuestro siempre. Siempre que organizamos algo contigo sale de lujo. Bueno, así que se hace lo que se puede. Seguid a Azimuth Spain en sus redes sociales y sobre todo entrad en su página web porque las actividades que organiza aquí en el observatorio a nivel divulgativo son una auténtica pasada. Muy recomendable la observación con el 1,23. Un placer, Javi, gracias. El mío, un placer, nos vemos. Bueno, pues parece que finalmente las nubes no terminan de irse. Ha habido esta tarde ahí un momento espejismo en el que parecía que empezaba a abrirse el cielo, pero ha empezado a cerrarse de nuevo y creo que ya esta noche prácticamente vamos ahora en un ratito a bajar a cenar algo y luego ya cada uno lo que quiera hacer. Yo probablemente me vuelva a subir para arriba, para los observatorios, pero en este caso para hacer algo de fotografía nocturna y quizás algo de fotografía nocturna de paisajes, si se puede ver la Vía Láctea o las estrellas entre las nubes, y si no, lo que salga. A disfrutar un poco ya que estamos aquí y hacer lo que se pueda. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Calar Alto. Ahora nos acompaña también Antonio de Walking to Sky, que se ha animado a subir aquí con nosotros. Y aunque tenemos cielo parcialmente nublado, creo que para hacer timelapse y algo así puede quedar algo chulo. Por aquí también está mi hermano Raúl, que se ha venido a echarnos una mano. MacRauliti en Instagram, si queréis buscarlo. Y nada, de momento Calar Alto. Creo que están las cúpulas cerradas por el tema de las nubes y parece verdaderamente venidor. Un sábado por la noche de final de julio, literalmente esto es venidor. Por favor, si venís a Calar Alto y están trabajando, muy importante tener respeto al lugar porque aquí están trabajando, necesitan cielo oscuro, no encender luces, tener el máximo respeto y sobre todo pues no entréis por los caminos que está indicado que no está permitido acceder. A eso es a lo que me refiero. Esta noche, porque no están los telescopios trabajando, pero por favor, o sea, lucecitas en zonas restringidas justo al lado de las cúpulas, pues vamos, no es lo más recomendable.
Bueno, pues este fin de semana que hemos pasado aquí en Calar Alto y en Bacares toca su fin y, como no podía ser de otra manera, cielo totalmente despejado. Aún así me voy satisfecho, hemos podido hacer cosas interesantes arriba, hemos vuelto a visitar los observatorios, he tenido la ocasión de conocer a gente excepcional como Ángel de Diario Astrónomo, a Doctor Fisión, a Antonio de Walking to Sky, y me llevo muy buenas sensaciones de este fin de semana. Otra vez será. Por aquí parece que voy a venir a menudo. Disfrutaré de los cielos de Calar Alto en otras ocasiones y bueno, pues este fin de semana lo hemos disfrutado de una manera diferente, dedicándolo sobre todo a la fotografía nocturna y al timelapse, algo que llevo metiéndole caña últimamente bastante y que cada vez me gusta más, así que posiblemente se vengan nuevos contenidos sobre timelapse y timelapse nocturno en el canal. Así que me despido de vosotros. Recuerda que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana, como siempre, con fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.